Listo, ahora sí ya está grabando. Buenísimo, muchas gracias por estar aquí. Hoy tengo el privilegio de moderar esta conversación a la cual el Colegio de Biólogos ha titulado Ciencia con Voz de Mujer, Retos y Horizontes de la Biología hacia el 2030. Bueno, digo, obviamente esto sitúa una discusión muy importante que tiene que ver desde la Agenda 2030 hasta incluso temas más como Kunin Montreal, que ya incluso, ¿verdad?, han puesto metas relacionadas como la meta 23 explícitamente en temas de igualdad de género en todas las acciones de materia, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto, hoy nosotros, vamos a estar conversando y para eso nos acompañan hoy tres grandes perfiles que representan tres momentos de ese ciclo profesional de las ciencias biológicas. La licenciada Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos. Nos acompaña también María Emilia, que es la representante de la asociación y presidenta de la Asociación de Estudiantes de Biología de la UCR, y Fabiana Daniela y Ana Gabriela, quienes desde la perspectiva de comunicación científica y lo que, ¿verdad?, ahora denominan bioactivismo, en plataformas de acceso abierto, nos tienen por compartir, ¿verdad? Y es que lo hemos estructurado por bloques. Algunos bloques van hacia, digamos, liderazgo, experiencia, ¿verdad? Y otro hacia una visión de futuro, como bien lo menciona el título, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para abrir la discusión, para nadie es un secreto que es un hecho estructural, eh, que dentro de los perfiles profesionales, eh, y en este caso la rama STEM no es ajena a esto, evidencia de que hay cuellos de botella, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues la pregunta para Ani, ¿verdad? Es, como presidenta de este gremio, que es el Colegio de Biólogos, desde su experiencia y desde ahora que vos tenés, digamos, pues la posibilidad de verlo más arriba, nosotros como gremio, ¿verdad? ¿Cuáles son las barreras más significativas que consideras que las mujeres pues transitan en la gestión científica? Y pues cómo ha avanzado a través de las décadas, porque estos retos no se mantienen, ¿verdad?, en el tiempo, sino que avanzan. Entonces, por ahí, Ani, si nos pudieras comentar un poquito esa experiencia y visión. Muy buenas tardes, muchas gracias Fernando y bienvenidas todas también hoy, que creo que es muy importante esta actividad de hoy. Y bueno, para pasar a la pregunta, realmente sí tenemos que verlo desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Porque, bueno, cuando nosotras estudiamos biología hace 50 años, ¿verdad? Para que se den una idea de cuánto rato hace. O sea, yo este año cumplo 50 años de colegiada. Entonces, sí, son bastantes anillos de estar trabajando. Y en esa época, digamos, el reto principal para nosotras era incluso hasta tener el permiso de la casa para poder ir a las giras, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando y a los papás les parecía eso. Bueno, en esa época nosotros hacíamos muchísimas giras y entonces les parecía como que no, ¿verdad? Que estas chiquitas andan todo el día, todos los fines de semana en lugares que nadie va, en lugares complejísimos, acampando y con un montón de compañeros, y a veces tienen que compartir la tienda con los compañeros y todo eso les resultaba a los papás como que eso no estaba bien, ¿verdad? Pero fue, digamos, como todo un aprendizaje también de nuestras familias de ir entendiendo esa realidad. Pero después, cuando ya uno empieza a trabajar y además ya empieza uno, ya tiene responsabilidades familiares, entonces esa combinación de el trabajo, sobre todo cuando se hace trabajo de campo, y el trabajo y las responsabilidades familiares, sea donde sea como sea, por más acompañante que fueran el compañero, siempre había como un factor de más responsabilidad por parte de la mujer, empezando por la crianza, ¿verdad? Entonces, bueno, exactamente el sábado, cuando estábamos conversando con los nuevos colegiados,
yo les compartía que en mi caso, bueno, yo conseguí un permiso de la U para llevar a los chiquillos en el carro de la U cuando iba de giras y entonces mis hijos crecieron compartiendo mi trabajo de campo, ¿verdad? Fede, el mayor, hizo la tesis conmigo, ¿verdad? Incluso él fue el que abrió la presentación de tesis cuando yo iba a presentar, él se paró a decir cuáles eran las tortugas de las que yo iba a hablar, ¿verdad? Que no estaba eso programado, pero él estaba ahí, él se sentía parte del trabajo. Entonces, se puede decir que tuve tal vez una oportunidad única, ¿verdad? Porque logré esos permisos, pero usted trata de hacerlo ahora y jamás, o sea, porque los seguros, todas las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Que le van a decir a uno que no se puede. Entonces, hay ciertas limitaciones que van a afectar el trabajo que uno puede realizar. Y que bueno, al final termina uno llevando el carro personal, ¿verdad? Para poderlos, si es que los puede llevar, pero nosotros llevábamos los niños, las niñeras, todo el mundo, ¿verdad? Porque igual uno tenía que levantarse en la madrugada a trabajar, en ese caso que era con las tortugas, alguien tenía que cuidar a los chiquitos. Y a veces yo terminaba con Federico envuelto en una sábana en uno de los corrales donde no permitíamos la entrada de las tortugas y ahí dormido en la playa, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que después pueden tal vez interpretarse como de poner a los niños en riesgo, cosas así. Entonces, esta parte es muy compleja, ¿verdad? Porque se quiere tener el trabajo de campo, pero a la vez hay muchas limitaciones reales para realizarlo. Y ya después en las competencias, también en campos laborales un poco más directivos, ¿verdad? Cuando ya yo trabajaba en el ICE, que tenía ya 10 personas a mi cargo, pues no necesariamente tenía que estar tanto en campo en las noches, ¿verdad? Pero sí tenía que estar ahí con mis asistentes, con mis compañeros. Y tal vez ahí lo que más pesaba y lo que era como difícil era el medio, ¿verdad? Donde era un medio de ingenieros y además más hombres que mujeres, ¿verdad? Donde empezando por el uniforme, o sea, los uniformes eran de campo, eran uniformes de hombre. Entonces uno se metía en esos pantalones y la cadera jamás que le calzaba, ¿verdad? Y tuvimos que hacer todo un proceso para que nos hicieran uniformes de mujer. Y bueno, al final todo el mundo se cambió al tipo de uniformes que nosotros escogimos. O sea, al final todo el ICE terminó usando el uniforme que nosotros escogimos, el tipo de camisa y el tipo de pantalón, solo que ya había una talla para hombres y una talla para mujeres. Entonces, sabían muchas cosas. Y el criterio, el tema del criterio, hacer valer el criterio, era bien complejo, pero lo que uno necesitaba era poner muchísima ciencia, muchísimo conocimiento para hacer valer ese criterio. Muchísimas gracias, sí, me imagino que muchísimas otras cosas también. Eh, y bueno, con lo que referís a cuido y todo este tema de uniformes, pareciera, ¿verdad? En ese sentido que definitivamente ya vislumbraba un sistema ahí como con fugas, ¿verdad? Que pareciera hoy tal vez temas de más otra índole, ¿verdad? Pero el argumento central es que de nosotros, en biología, una disciplina, tiene esa paradoja, ¿verdad? De que tal vez siempre se ha pensado de cierta manera y no coincide exactamente con todo tipo de personas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Ani. Yo creo que en este sentido también, bueno, si bien como exponía Ani, el sistema formal presenta barreras. ¿Qué sucede cuando las mujeres también crean sus propios espacios, ¿verdad? Y ese es el caso exactamente de innovación y de activismo que representa hoy aquí las chicas de Biolóticas, ¿verdad? Entonces ustedes representan, Fabiana, Daniela y Ana Gabriela, comunicación científica en redes sociales, no como un complemento, no como un complemento, sino como democratización del conocimiento desde su perspectiva, ¿verdad? Y a personas jóvenes en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo han sentido ese reto y cómo logran, digamos, incluso desmitificar esto que también Nani nos comentaba y que se acerquen a la biología?
Bueno, yo puedo hablar un poquito, luego les doy las palabras a mis compañeras y bueno, decirles que muchas gracias por estar aquí con este tema tan importante. Y bueno, yo creo que ahorita las redes sociales abarcan mucho del mundo y tenemos incluso a los niños ya inmersos en estas redes sociales y por lo tanto es algo de lo cual debemos tomar ventaja. Entonces, para eso nosotras es tan importante que haya o sea, esa visión de las mujeres en ciencia. Para mí eso fue lo primordial, saber que había una mujer en ciencia que era la que yo podía aspirar. Entonces, para mí, los ejemplos a seguir son sumamente importantes y de ahí nació realmente nuestra idea de hacer la página de Mujeres en Ciencia, que tenga como esta área de divulgación, porque nosotros también queríamos ver, o sea, queríamos hacer que las chicas se sintieran identificadas, que este era un camino en el cual ellas podrían también recorrer. Yo me acuerdo en una clase de la UCR de botánica que estábamos hablando de la historia de la botánica. Era como de las primeras clases. Y me acuerdo que absolutamente todos los que el profesor en ese momento presentó eran hombres, de los que habían recorrido ese paso, digamos, por la botánica. Que realmente todos fueran hombres, no. O sea, en la realidad hubo muchas mujeres que influyeron en la botánica, pero no se presenta así. Y tal vez no digo yo que por mala gente, que el profe no quiso presentarlo, sino que él mismo vive en una estructura donde de tal vez a él tampoco se le enseñó que estas mujeres fueron muy importantes en la botánica y por eso ahora no las presenta. Pero entonces, creo que eso, que nosotras incluso ya agarrando este camino de la ciencia, sentadas en esos pupitres, podamos ver en nuestras clases que hay historias de mujeres que han podido recorrer eso. Entonces, bueno, mi aporte va por ahí. Bueno, yo quisiera aportar algo más en la línea también de no solo inspirar a mujeres y a niñas que quieran involucrarse en el camino de la ciencia, sino que, bueno, si bien como comentaba Fabi, históricamente la ciencia ha sido escrita y construida por hombres, también hay que enfocarnos y también ese es un enfoque de nuestra página como que no solo son hombres, sino también a veces a las mujeres que tienen el privilegio, por ejemplo, de estudiar ciencia o de ir a la universidad, son unas mujeres con otra clase de privilegios. Entonces también hay como, es importante resaltar el compartir la ciencia y el ser fuente de inspiración para niñas y niños también de zonas que han sido vulnerabilizadas o personas de escasos recursos o que no tienen las mismas oportunidades que uno, porque también la ciencia no solo tiene género, también tiene clase. Entonces es importante como visibilizar eso y también ver que la ciencia la podemos hacer de todos y puede llegar, digamos, a todos los lugares. Sí, tal vez, bueno, igual como para aportar un poquito, yo creo que va muy de la mano con lo que decía Fabi antes, pero también pues la presencia de referentes en general, ¿verdad? Yo creo que algunas sí han contado como con el privilegio de tener otra mujer en su familia que hace ciencia, o bueno, como personas cercanas a ellas. Sin embargo, hay muchos hogares o, bueno, muchas personas que se meten a la ciencia y es como tirarse al agua fría porque no tienen la menor idea de qué es, no tienen como referentes y tal vez ni siquiera como hablar de referentes que han hecho avances increíbles en la ciencia, que han descubierto, que han diseñado, no sé, instrumentos o que sea, sino como personas del día a día que hacen ciencia y que son mujeres, ¿verdad? Y como toda la parte de genuinamente como poderse identificar con alguien que está estudiando ciencia y saber que hay gente así. Nosotras hablábamos hace un tiempo que también la idea del proyecto era como tal vez entramos a la U y como que no estábamos tan conectadas como con las personas ya afuera de la carrera, bueno, ya graduadas, y era como, pero es que tienen que haber más personas como yo, o sea, tienen que haber más personas en ciencia que están haciendo cosas, que les gusta divulgar, que les gusta conocer, pues en parte también de ahí sale el proyecto, ¿verdad? Como de que la gente pueda conectarse o de que las chicas puedan conectarse y ver como en nosotras o bueno, en nuestros videos que es posible y que hay más personas como ellas. Sí, muy valioso lo que plantean, porque básicamente es lo que han denominado algunas, y sobre todo por ahí que veía lo del efecto Matilda, ¿verdad? Que incluso es como esta tendencia sistemática a atribuir o digamos a minimizar, digamos, mujeres en ciencia, como también lo hablaban un poquito al principio y ahora que te cerras con esa idea, pues sí, tener un poquito
de sororidad científica en ese sentido, ¿verdad? Y ese apoyo emocional entre pares, que también es bien importante. De ahí son temas que básicamente afectan, ¿verdad? Cómo incluso usted se relaciona con la carrera que está estudiando y su desempeño profesional. Para conversar un poquito bueno, ya hemos hablado de barreras, ¿verdad? Canales alternativos, como es exactamente este último ejemplo, pero hay un nivel crítico, ¿verdad? Que también es el acceso digamos, puestos de toma de decisiones o lo que llamarían poder institucional, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también vamos a lo mismo, los puestos en STEM, por lo general, en liderazgo están ciertamente más ocupados por hombres, ¿verdad? Y la representación femenina queda, pues relegada o en puestos de menor, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, quisiera introducir el enfoque de esas mujeres que ya están llegando, digamos, a puestos de toma de decisiones, que por ahí se están moviendo, ¿verdad? Y eso es básicamente una de los temas y de los ejes centrales, ¿verdad? Porque primero comenzamos por acceder y ahora estamos hablando de, ¿verdad? También estar equitativo en estos aspectos. En ese sentido, Ani, desde su posición, ¿verdad? Desde ahorita ser, pues básicamente la líder del gremio, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos específicos que vos has sentido de ocupar espacios, de liderazgo y que históricamente tal vez no eran ocupados por personas, ¿verdad? Y cómo te topaste la cultura interna, ¿verdad? Institucional desde adentro, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, en el caso del Colegio de Biólogos es interesante que ha habido muchísimas mujeres presidentas. Entonces, en ese sentido, pues no fue, incluso yo, antes que yo estuviera, estaba una mujer. Y después también las dos presidentas que hemos tenido el más largo periodo de presidencia hemos sido mujeres. Entonces, más bien en el caso del campo de los biólogos propiamente, ha habido, digamos, mucho mandato de las mujeres. Entonces, no fue como de abrir barrera dentro del gremio, ¿verdad? Sino que dentro de nosotros sí nos entendemos, es a la hora de el gremio frente a otros, otras profesiones. Y bueno, también en el caso de la Federación de Colegios Profesionales, que este año nos toca, bueno, estamos con la presidencia, o sea que ahorita tenemos dos presidencias, la del colegio y la de la federación, y en un inicio sí eran casi solo hombres los que eran presidentes de los colegios, pero a medida que se va, digamos, va turnando las presidencias, por ejemplo, en los colegios grandes, para decirles algo, en el colegio de médicos no ha habido una mujer presidenta. El colegio de abogados sí ha tenido mujer presidenta. El colegio de odontólogos ha tenido mujeres presidentas. Pero entonces ahí hay varios colegios donde son más los hombres los que dirigen. En el caso de biólogos, nosotros hemos tenido como una paridad, se hemos revisado, pero sí hay otros, el factor, digamos, a nivel histórico, por ejemplo, cuando revisamos la lista de pioneros de la biología, hay una sola mujer y es esposa de uno, ¿verdad? O sea, los pioneros son aquellos biólogos destacados que hicieron una labor muy importante antes de que se creara el Colegio de Biólogos. Entonces, esa lista de pioneros está publicada, o sea, existe como una declaración de esos pioneros y estaban en un monumento que hay frente a la Escuela de Biología, pero que ya se borró. Había una placa y en la placa no cabían todos, pero sí, es un número, son como 20, pero hay una sola mujer y es una norteamericana que estaba con su esposo trabajando y realmente porque él la incluye, ¿verdad? Pero ya en los biólogos propiamente, sí tenemos mujeres muy destacadas que han hecho, pues, bueno, ahorita no, ni me pongo a nombrar porque ya somos muchísimas, pero son muchas las mujeres que han hecho una labor destacada,
pero yo sí siento que en el campo de la biología ha habido más apertura, pero sí la dificultad es en competencia con otras profesiones. Ujú, ujú. Buenísimo, no, muchas gracias. Y definitivamente ahí nos introduce otro de los temas que hablamos o que queremos conversar es la parte como vos decías, ya muchas más se han sumado y hay muchísimo. Entonces podríamos hablar de esa colectividad, ¿verdad? Y entonces la pregunta para Biblioticas, ¿verdad? Ustedes desde el espacio que han creado y desde lo que han experimentado como modelo de liderazgo femenino, este, ¿cómo, cómo lo han logrado construir de una manera, ¿verdad? De colaboración, porque por lo general siempre hablamos que la ciencia es colaborativa, no siempre es así. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo esto beneficia incluso en la calidad de lo que se divulga? ¿Cómo esto beneficia, ¿verdad? La comunicación científica y en generar a esa divulgación. Bueno, yo sí creo, ¿verdad? Que siempre la ciencia tiene que ser así diversa en todos sus sentidos. Siempre se tienen que combinar todas estas áreas. Entonces, bueno, por ejemplo, yo, que es como mi otra biblioteca es pequeña, pero del TEC, que se llama Biblioteca Feminista. Mañana, justamente, tenemos una charla que es con otra organización que se llama Physics in Silico, que entonces es como igual divulgadores de ciencia, pero más que todo y divulgadoras, pero en física, en química y en estas otras áreas. Y entonces hicimos una charla en conjunto que es sobre la inteligencia artificial, pero en biología molecular. Entonces, yo ahí es donde siento donde todas estas áreas se unen, pero vieras que ha sido muy bonito porque ha sido como una actividad donde en un principio era liderada y para mujeres exclusivamente, y vimos que en la inscripción se estaban inscribiendo un montón de hombres, un montón de hombres, un montón de hombres, y dijimos, o sea, discutimos como ¿cómo la hacemos? ¿La hacemos solo para chicas? ¿O será que sí incluimos? Y en esa discusión de todas dijimos, esta lucha la tenemos que hacer en conjunto o no sale. Entonces, eso también me pareció muy bonito porque es como una inclusión de no solo todas las áreas científicas juntas, como física, química, biología juntas, pero también esta otra parte, como hablábamos, de el género, y los demás, ¿verdad? Que sociales, etcétera, pero unidos todos para un bien común, ¿verdad? Que es uno, divulgar la ciencia, o sea, ser mejores en nuestros ámbitos, en nuestras áreas académicas, pero también incluir esta parte siempre social de cómo nos estamos tratando en la ciencia, qué podemos hacer para abrir espacios a otras personas. Entonces creo que esa interconexión de todos esos puntos es lo que hace la discusión, Jen. Yo creo que, bueno, algo súper importante que igual, bueno, mencionaron es como esa colectividad y esa comunidad que, bueno, Fabi estaba mencionando y la verdad eso está súper bien, me parece una iniciativa súper linda y también es, o sea, como súper importante resaltar eso, ¿verdad? Porque muchas veces también se puede pensar que a veces cuando se hacen iniciativas feministas o solo para mujeres, entonces habrá más de un hombre que siempre dice como, bueno, y los hombres, ¿verdad? Entonces siempre no es como una lucha contra los hombres, ¿verdad? Ni es excluirlos a ellos, pero siempre es bueno como esta comunidad y este sentido de comunidad casi siempre es propuesto por las mujeres. Y muchas veces, digamos, los hombres acuden a lo individual y a la competencia y siempre está como esta rivalidad y de quién es mejor y quién publica primero y quién hace esto. Y eso es algo muy patriarcal, muy machista y que se ve totalmente diferente cuando hay más mujeres incluidas, se siente un ambiente más seguro, se siente un ambiente más colectivo, no es una competencia, es ayudémonos entre todos y todas y hagamos el trabajo juntos, salgamos adelante en conjunto y eso es algo que creo que es muy importante, como ese sentido de comunidad y que no es una competencia, sino es como el sentido de ayudarse. Daniela, ¿vos querés agregar algo? No, no, o sea, sinceramente creo que ellas tocaron todo lo que yo quería decir. Perfecto, perfecto. No, más bien muchísimas gracias, ¿verdad? Y ahora
que conversaban pues de estos esfuerzos también con incluso los estudiantes, quería pasar a preguntarle a María Emilia, ¿verdad? Porque en su rol como presidenta de la Asociación de Estudiantes, pues obviamente representa en esta conversación la generación que está en formación, ¿verdad? Igual uno se mantiene en formación constante, pero hablemos de esa formación que por lo general anda en sus primeros pasos, edades entre los 20, 25, ¿verdad? Entonces ahí, María Emilia, vos, ¿percibís que los estudiantes actuales sienten que hayan mismas posibilidades? Es más, hablemos, ¿es esto un tema? Siquiera se conversa, ¿verdad? Siquiera se cuestiona, ¿verdad? O qué se habla relacionado a estos temas, si ven alcanzables decanaturas, si ven alcanzables, ser directoras de centros científicos, ¿verdad? ¿Cuál es esa perspectiva? O digamos, sigue una percepción como tal vez de que esto no es un tema, ¿verdad? De que por ahí está un techo de cristal académico que tal vez no se habla mucho, pero bueno, contanos un poquito esa experiencia, María Emilia. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad también. En biología al menos es un tema muy poco hablado, o al menos es un tema como que he hablado muy poco con personas, pero lo que se percibe con lo que se habla y tal vez como uno que va escuchando de un lado para el otro, cada vez sí hay más chicas que sí ven como alcanzable llegar a esos puestos de canaturas o direcciones, pero tal vez como que esa percepción no es igual para todas, porque digamos, aún existen como brechas que son muy sutiles, aún hay barreras que son, siguen siendo como muy sutiles en, ya sea en centros de investigación donde sea o dentro de diferentes universidades. No es que, digamos, se ha eliminado totalmente esas brechas, siempre hay como alguna que aún hay que pasar. Así que tal vez la percepción no es igual en todos, pero sí sigue siendo una posibilidad, porque al menos en la Facultad de Ciencias, ya como inicios del 2000 por ahí, ya paramos de tener todo este patrón de solamente hombres como decanos, sino que ya se tuvo una primera mujer como decana, y no solamente una primera mujer, hasta como hace unos pocos años ya se tuvo a la segunda mujer que es decana. Así que si seguimos creciendo ese patrón, llegaríamos a un punto en donde ya no tenemos ni la primera ni la segunda, sino que va a ser como algo más común. Siento que es algo, es la razón por la que muchas están viendo que eso es algo que pueden alcanzar. No es imposible, tal vez sí es un poco más complicado, pero con el paso del tiempo va a ser algo tan común, tan frecuente. Y bueno, eso es lo que se espera. Y también para poder alcanzar estos puestos, se necesita visibilizar bastante ese liderazgo a través de plataformas de redes sociales, como lo han hecho, por ejemplo, las chicas biológicas, o también empezando desde muy temprano, o sea, no desde la universidad visibilizar esos puestos ni en el colegio, sino desde la escuela, porque siento que las chicas cuando son pequeñas y ven que hay alguien que es líder en ciencias, no solamente afuera del país, sino que también dentro del país, es muy, o sea, es muy cercano a ellas, ¿verdad? Y lo hacen ver como algo posible para su futuro, o sea, que ellas pueden alcanzar también eso. Porque si alguien lo pudo hacer dentro de Costa Rica, ellas también lo pueden hacer, no solamente aquí, sino en la universidad que entren o pueden también destacar afuera. Así que no solamente eso, sino que es muy importante el acompañamiento durante esa trayectoria desde pequeña. Si es que alguien dijo, ¿saben qué? A mí me gustó mucho la ciencia, acompañarlas para que sepan que es posible, o sea, lo que quieran es posible alcanzarlo. Pueden ser decanas, pueden ser directoras de centro de investigación, pueden liderar investigaciones, proyectos, y si quieren, o sea, pueden soñar hasta lo más alto y cumplirlo, o sea, no es algo imposible. Y realmente las oportunidades se están abriendo, y por eso es que se trata de mostrar que en ciencias las mujeres pueden de verdad alcanzar un montón de puestos. O sea, no es como hace un montón de años que tal vez se veía mucho más complicado. Ahorita la posibilidad sí existe de verdad. Y todo empieza desde que son pequeñas, de verdad. Muy cierto, sí, comienza desde etapas tempranas, ¿verdad? Tal vez aquí nosotros en el ciclo estamos hablando y enfocalizados mucho sobre la parte más
académica, pero ciertamente desde las escuelas hay que traer un trabajo para ambas direcciones, porque también como decía por ahí, la compañera de de exactamente ir como rompiendo eso de que si uno está, ¿verdad? Creo que fue Ana Gabriela, ¿verdad? Que hablaba de si uno está bajo estos enfoques, no significa que es en menosprecio o en menoscabo de otras personas, ¿verdad? Que eso siempre se percibe como una amenaza a veces y tiende a ser un discurso ahí un poco complejo, ¿verdad? Porque lo que genera es desinformación. Pero muchísimas gracias por esas intervenciones, hablando un poco, porque ya hemos hablado pues de los retos, ¿verdad? Pero que se nos viene por delante. A veces cuesta mucho vislumbrarlo, 4 años hasta el cierre de la Agenda 2030. Creo que uno de los objetivos que más se habla del ODS 5, ¿verdad? Desde hace por lo menos 3 años se sabía que no se iba a cerrar esa brecha, ¿verdad? Aquí ustedes han comentado ampliamente desde temas de socialización, desde el cuido, desde, ¿verdad? Básicamente muchos de estos y podríamos seguir hablando de eso, pero en general ya viéndonos como enrumbados hacia esto, hacia un cierre, ¿verdad? De la biología en este caso y en general hablemos de la humanidad, tiene varios retos, ¿verdad? Y en eso está el tema de género. Eh, y entonces, es una pregunta para todas las partes, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, ustedes sienten que aportan estas perspectivas de género a la solución innovadora? Porque al fin y al cabo no es nada más que ese colectivismo, ¿verdad? Que puede traer una innovación con algo nuevo o transformacional, ¿verdad? O puede ser algo lateral, pensar diferente manera esto, ¿verdad? Al fin y al cabo de eso se trata, al igual que en un ecosistema biodiverso, tener muchas voces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sienten ustedes que aporta esta perspectiva de género, este tema de inclusión, este tema de tener, ¿verdad? Voces diferentes para ver problemas y proponer soluciones distintas, ¿verdad? Entonces, pueden ir ahí comentándome, ¿verdad? En el orden que deseen, pero tal vez podemos comenzar con María Emilia, que ya había intervenido. Perdón, la última parte se me estuvo cortando. No sé si podría repetir la pregunta. Claro, ¿cómo ustedes perciben que aporta la perspectiva de género en la solución a estos problemas colectivos grandes, ¿verdad? Y estos retos. Bueno, digamos, cualquier tema científico como el cambio climático o cualquiera de las problemáticas que están viviendo actualmente, no solamente es un tema ambiental o de ciencias, también es un tema social. Así que si existiría una equidad de género, ¿verdad? Una inclusión de género entre las investigaciones e intervenciones, tendríamos no solamente investigaciones más profundas, sino que también más completas. Así que, bueno, digamos, la ciencia no solamente se hace desde una sola perspectiva, necesitamos la perspectiva de todos, porque así es como se difunde, así es como se investiga. Y si fuera de un solo lado, realmente no se está cumpliendo lo que la ciencia trata de hacer. Se necesita la opinión de todos, se necesita la investigación de todos y se necesita el involucramiento de no solamente una población, sino una gran población, ojalá igualitaria, o sea, no solamente hombres, sino que también incluir mujeres científicas, mujeres involucradas también. Eh, y sí, más o menos por ahí iría mi punto. Quiero como agregarle a eso que estaba diciendo Mari, que es esto que yo mencioné también ahora, que la ciencia ha sido como históricamente construida por hombres y entonces nosotras vemos muchas cosas y aprendemos muchas cosas en la universidad y bueno, el sistema como tal ha sido construido por hombres y es patriarcal. Entonces, si dejamos y empezamos a nosotras como mujeres a generar este conocimiento, a hacer investigaciones, a involucrarnos y a involucrar a más mujeres en general, saber desde otra perspectiva, porque una investigación, sea como sea, si la plantea un hombre, se va a ver
por qué tomó las decisiones, cómo consiguió, digamos, los fondos para hacerla. Todo eso, uno quiera o no, igual hay un patrón y los hombres lo piensan de una manera, lo ven de otra manera y no toman en cuenta muchas cosas que, por ejemplo, las mujeres también pensamos o vivimos y creo que es súper importante como eso, como darle visibilidad a la perspectiva que tenemos las mujeres y que no es una, porque no es como que las mujeres hacen esto y así lo ven, sino todas las realidades de que conllevan todas las mujeres, como comentaban al inicio también de las maternidades, lo difícil que es ser una mujer en ciencia y también ser mamá, y otras responsabilidades y retos que uno enfrenta como mujer que los hombres no se enfrentan a esto y tal vez han ido haciendo la ciencia así. Entonces sí es como súper importante incluir esa perspectiva de las mujeres e incluir, digamos, más mujeres en esta generación de conocimiento. Tal vez. Sí, Ay. dale, dale, dale. Yo creo que, o sea, definitivamente desde el tema de género es muy importante tomarlo en cuenta. Yo creo que ahorita, bueno, actualmente se busca como que la ciencia vaya dirigida hacia un público más inclusivo o bueno, directamente como dirigido para todo el mundo, ¿verdad? O para todas las personas. Creo que también, o sea, aparte de hablar de un tema solo de hombres y mujeres, también eso era como de que vayamos abriendo un poco el panorama, que de verdad cualquier persona del mundo puede hacer ciencia independientemente del género, independientemente de su estrato social. Creo que definitivamente al final del día, si más personas se suman al colectivo, más personas desde diferentes puntos de vista comienzan a hacer ciencia, pues se va a tener como una idea mucho más aplicada, como un concepto que verdaderamente le ayude a las personas, llámese en investigación, llámese en ideas, llámese en políticas que se proponen al gobierno, ¿verdad? Creo que definitivamente como pues toda la parte de la equidad de género dentro de la ciencia es importante, pero también necesitamos estar como promoviendo pues que las personas de todo el mundo literalmente puedan hacer ciencia y creo que se puede llegar como a un concepto más, mm, no sé si quiero decir como útil para todo el mundo, tal vez como que verdaderamente sea pues dirigido a todas las personas, ¿verdad? Creo que, bueno, incluso se puede ver como en ensayos clínicos la cantidad de vacunas, incluso medicamentos que se prueban primero en hombres y se aprueban siendo como nada más estudiadas en hombres y luego se sacan al mercado y hay mujeres que tienen un montón de efectos secundarios porque tal vez no se probaron. O sea, creo que como que ese tipo de cosas son cosas que uno jamás pensaría que siguen pasando, pero sí siguen pasando, ¿verdad? Yo iba a hablar justo de esto último que dijo Dani, entonces quedó perfecto. Que sí, no solo incluirnos en el sentido de que, ¿verdad? Por supuesto, que eso es lo principal que estamos luchando, de que nosotros podamos hacer la ciencia, pero incluso incluirnos en esos estudios. Por ejemplo, nosotros como científicos siempre estamos buscando que nuestra N sea grande, eso es como lo principal en ensayos clínicos. Pero esa N es grande porque ¿quiénes están ahí? Nos están tomando en cuenta. Por ejemplo, en infartos de miocardio, las mujeres son diagnosticadas muchísimo después porque históricamente se han hecho ensayos solo en hombres, porque las mujeres eran un sujeto que tenía muchas cosas diferentes. Entonces el hombre siempre se vio como el sujeto al cual se debió estudiar porque las mujeres tenían demasiadas hormonas o, por ejemplo, porque podían quedar en embarazo, entonces los estudios no podían ser a largo plazo. Es decir, hace poco vi un podcast muy bueno que hablaba de todo esto y realmente es todo un tema que ahorita hay muchas investigaciones saliendo, lo cual es genial porque entonces esto toma como base para que veamos si ese N realmente es tan válido, si es tan grande, pero quiénes están ahí dentro. Sí, muy importante eso. Ani, no sé Yo, si quieres agregar algo. sí, sí, hay un elemento ahí que es el tema de la visión integral que tiene la mujer. O sea, yo creo que en eso, en cuanto a los retos hacia el 2030 y en algo que se ha hecho bastante énfasis, por ejemplo, en el tema del agua, ¿verdad? Del ODS del agua, es esa visión que tiene la mujer de cuido y por lo tanto cuidar el recurso es como parte de su vida. Y yo creo que también en el gremio, las mujeres podemos dar esa integralidad a la visión que se necesita
respecto al futuro de la humanidad. Entonces yo creo que ese es un aporte muy importante porque, bueno, como bien lo decían casi todas, ¿verdad? El hombre es como que se enfoca en esto y ahí va, ¿verdad? Con el tema y es el tema nada más, pero nosotros tenemos todo a la vez, o sea, tenemos muchos otros elementos tomándolos en cuenta, no solo el resolver el problema A, sino es el problema A y el contexto del problema A. Entonces, yo creo que ese es un aporte muy importante que hace la mujer en este sistema. Y bueno, antes mencionaron el tema de las direcciones, ¿sí? Y también los diferentes papeles que han ido entrando a jugar, y es cierto, o sea, en un inicio era solo decanos, 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 ¿verdad? Hasta que por fin hay una decana. Y no solo del área, ¿verdad?, de biología, sino de todas las ciencias, porque estamos todos juntos. Bueno, en el caso de la Universidad de Costa Rica estaban en la misma decanatura y ahí se nota muchísimo, ¿verdad? Bueno, en biología también había habido muchas directivas, muchas directoras, perdón, pero lo que, digamos, una cosa que a mí me parece muy interesante es como la dinámica de asamblea de escuela. O sea, como cuando hay que elegir digamos, contratar y elegir entre contratantes, se hacen los bandos y se dividen hombres y mujeres y hay una lucha de género que se ha dado muchas veces y que gana A o B dependiendo de cuántos votos de hombres y cuántos votos de mujeres está logrando. Entonces yo creo que sí hay cosas de poner cuidado, ¿verdad? También hay situaciones que se nos dan, que así como hemos logrado en mucho tener un ambiente, digamos, de compañerismo y de amistad, pero también ha habido épocas con un ambiente de mucha agresión en la parte de género en cuanto digamos, este, casi como, bueno, digamos, de acoso, ¿verdad? A nivel sexual que ha sido, ha afectado muchísimo e incluso compañeras que dejaron la carrera por no poder luchar. Y yo creo que eso es importante hacerlo visible, ¿verdad? Porque al estar en una situación de campo donde no hay un baño, donde una gira larguísima, y si paran para que vayan a orinar los hombres a medio camino, se bajan y van. Y uno, ¿qué? Las mujeres, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que esperar a que haya una gasolinera para podernos bajar y entonces no está hasta aguante una hora más, ¿verdad? Y son cosas en que uno, bueno, al menos yo, en cuanto a las giras en el ICE, yo ponía, decía, ya, hora de baño, y o sea, yo tengo que ir al baño y paran por mí, ¿verdad? Porque o sea, realmente son cosas que nos afectan y que nos limitan y que cuando estamos en trabajo de campo, o sea, bueno, yo aprendí a hacerme mi cortina, ¿verdad? Siempre andaba un pareo que servía para todo, hasta para rodearme, hacerme el bañito, ¿verdad? Porque a veces era solo yo de mujer entre un montón de hombres, entonces nadie se preocupó de que tuviéramos un baño, un servicio sanitario adecuado, ¿verdad? Entonces, o sea, son cosas que de verdad siguen siendo limitaciones y que nosotras buscamos y resolvemos y las invisibilizamos, totalmente, las volvemos invisibles y ahí, ¿verdad? Vamos, como decir, vamos jineteando, pero no se llegan a resolver de una manera orgánica, sino que es como en el momento, vamos ahí al momento que ocurren y yo creo que eso sí necesitamos tener esos elementos abiertos, ¿verdad? O sea, tenerlos señalados porque necesitamos buscarle soluciones. Perfecto, bueno, y señalando de esos temas, también hay un concepto ahí, bueno, una tensión que atraviesa toda esta conversación, ¿verdad? Y es también el tema de, bueno, hay gente que tiene muy claro cómo tiene que ser esto, otra gente no lo tiene tan claro, estamos en un contexto bastante complejo, ¿verdad? De discursos.
Eh, y dentro de esos discursos también uno quisiera ver pues el tema de que cómo, no tal vez no convencer, pero cómo hacer ver a las personas que son detractoras de todos estos temas, ¿verdad? Ya hablamos de los beneficios, pero bueno, me imagino que por ahí ustedes también se han topado esto como reto, y entre comillas, desde una persona que es abiertamente detractora hasta los que son entre comillas aliados, ¿verdad? Porque esto ha evolucionado sustancialmente. Entonces, ahí quiero hacerle la pregunta de nuevo, abierta a todas, ¿cómo, digamos, ustedes perciben o cómo pueden convertir a personas en aliados reales o hacerles entender, o incluso tal vez desde la empatía, ¿verdad? ¿Cómo se logra esto? eh, para que exactamente como un rol de ciencias es esclarecer, ¿verdad? Ir matando un poco estos temas de sesgos, ir matando un poco estos temas de discursos con información falsa, ¿verdad? O de perspectivas este, de que son básicamente perspectivas tal vez erradas, ¿verdad? O infundadas en información falsa, ¿verdad? Entonces, hacerles esa pregunta abierta. Entonces, no sé si quiere comenzar, Ani, vamos al revés. Ok. Bueno, en este, es que como acabo de decir las cosas, entonces ya me, me quedó directo. En, en el caso, digamos, de cómo integrar a los hombres en el tema, es sobre todo un tema, digamos, de conciencia y de lo que es la cohabitancia, ¿verdad? Digo yo, de los géneros, o sea, donde estamos compartiendo responsabilidades, donde reconocemos diferencias, ¿verdad? Porque el reconocer que fisiológicamente y biológicamente somos diferentes, pero como decían las compañeras, los organismos están respondiendo diferente. Y entonces queremos igual que nos consideren esas diferencias, pero a la vez cómo nos complementamos y cómo hacemos las cosas en conjunto. Entonces yo creo que como bien lo dijeron todas las chicas, no se trata de hacer una división, sino de cómo nos complementamos, o sea, cómo integramos a los dos grupos. Y en el caso, digamos, del colegio, bueno, ha habido mucho liderazgo de mujeres, pero casi siempre las juntas directivas son más hombres que mujeres. Cuesta mucho, ¿verdad? Tener parejo. Bueno, en estos momentos estamos 5 y 4, digamos, 5 hombres, 4 mujeres. Y ha habido, digamos, años, yo creo que no ha habido directivas de al revés, 5 mujeres, 4 hombres, pero sí, hay, digamos, por más esfuerzo, no se ha querido incluir la obligatoriedad, ¿verdad?, de que haya 4 y 4 y un año son 5 y otro año, sino que se ha dejado que funcione como tal, ¿verdad? Pero eso también depende mucho de que la gente quiera ser candidato, ¿verdad? O que la gente quiera involucrarse. En las comisiones sí tenemos muchísimo más mujeres que hombres en la mayoría de las comisiones. Entonces, eso también es un elemento importante, ¿verdad? De que en las estructuras de base hay interés de las compañeras por participar. De ver- Daniela, Fabiana, Ana. Tal Oh, vez. A mí me gustaría agregar, bueno, yo siento que esto es algo que a veces se habla, que el vivir en la ignorancia es parte de vivir en el privilegio. Entonces, como que muchas veces tal vez una acude a personas de confianza o tal que son hombres y cuando viene el tema como es que siento que me están minimizando porque soy mujer, entonces como, ay, pero eso no pasa, o sea, eso no existe, ¿usted de qué habla? ¿Para qué hacen todo eso? Al final del día sí hay una verdadera igualdad. Entonces yo creo que lo primero, de verdad, como para ser un aliado de es como poner de su parte y verdaderamente tener una escucha activa. O sea, creo que es muy difícil como negar que hay algo pasando o nada más ignorar que hay algo pasando si es algo de lo que se hacen charlas activamente, de lo que
que tienen que estar como incluso, no sé, mandando correos, recordando todos los semestres que el acoso sexual existe. O sea, yo creo que ignorarlo, ignorar que es un problema, es parte de vivir en un privilegio tan cegado de algunas personas y pues obviamente son gente que, yo no sé, yo siento que a veces una, incluso como que hasta tira un poco la toalla en el intentar informarles, el intentar como, de no sé, hacerles ver la situación, ¿verdad? Yo creo que si verdaderamente quieren como ser parte del cambio o poner su granito de arena, me parece que reventar esa burbuja en la que viven de no es un, o sea, como no es un problema, todas las mujeres están locas, o sea, claramente no, realmente es un problema real y pues cambiar esa mentalidad inicialmente yo creo que es una parte muy importante de verdaderamente aportar al movimiento. Yo quería añadir con lo que está diciendo Dani, que sí, yo creo que una manera para que alguien sea aliado, en este caso, no es solamente como amplificar las voces, dar oportunidades para participar, sino también que si se ve una desigualdad, digamos, ya sea en una investigación, en la escuela, en la universidad, si está ocurriendo una situación de desigualdad o de acoso, ¿verdad? Que es algo que lamentablemente sucede, o sea, sigue sucediendo, denunciarlo, o sea, hacerlo saber. Si de verdad uno quiere ser un aliado, es visibilizar que eso está sucediendo. Si hay mucho tema de desigualdad aún dentro de investigaciones o dentro de un centro, visibilizarlo y no quedarse callado, que eso es como el mejor aliado o el mejor apoyo que podrían darle a la comunidad científica mujer. Yo quisiera agregar como tanto lo que dijo Dani a lo que estaba diciendo Mari, con respecto a lo que decía Dani, yo siento que, o sea, de verdad es como escuchar y como informarse, porque sí pasa y es muy triste que hay muchos hombres, pero también mujeres que viven dentro de un privilegio en el que no se dan cuenta que hay acoso o que hay brechas o etcétera, o sea, todas estas cosas que las mujeres vivimos día a día. Entonces, es como de verdad escuchar, informarse y creer, como estar dispuesto a informarse, digamos. Pero también es como, sí, salirse, o sea, como querer salirse de esta burbuja, porque a veces es muy fácil nada más como, eh, dentro de mi privilegio, como a mí no me afecta, entonces a mí no me tengo que meter en esta charla, no me interesa saber si hay una comisión de tal cosa en la universidad o comisión de acoso o una red de mujeres para esto. Y también, o sea, eso en parte nosotras como con Bioloticas queremos dar a conocer eso, como utilizar esa plataforma no solo para compartir de ciencia y todo esto, sino también como para hablar de esos temas que son importantes y que muchas veces tal vez no se hablan porque, por no querer incomodar a alguien o porque se piensa que no es el momento indicado para, entonces se siguen dejando de lado. Entonces también es como aprovechar, la voz que pueda tener una o estos espacios de conversación o cualquier conversación realmente y hablar de esos temas. Y como hombres, también yo los invitaría como a cuestionarse un poco las cosas, como a cuestionarse sus privilegios, a cuestionarse cómo llegaron a donde están, a cuestionarse a quién, o sea, gracias a quién están donde están o están estudiando o tienen tales privilegios, porque casi siempre hay una mujer detrás haciendo todo esto que igual hablábamos, todo este labor de cuidado, y casi siempre hay mujeres atrás, como apoyando y construyendo este sistema que no se les da esa visibilización. Perfecto, muchísimas gracias. Por ahí tenemos varias preguntas, me comentaban en el chat y en Facebook, entonces ahorita las vamos a abordar. Nada más voy a dar paso al bloque de cierre y muchísimas gracias por todas las perspectivas. Ha sido bastante ilustrativo. Y eso que es una conversación rápida, ¿verdad? Si uno se sienta y escucha y conversa más, pues saldrán muchísimas más perspectivas. Entonces, para ir cerrando, sobre todo esa visión, ¿verdad? El 2030, como dice ahí el título, de nuevo una pregunta abierta para todas, ¿verdad? ¿Cuál es el legado que ustedes desearían ver, ¿verdad? Si tuvieran esa varita mágica de si llegamos al 2030, cómo quisieran ver, ¿verdad? ¿Cuál sería la idealización de esa
de ese A, situación A hoy 2026 a esa situación B 2030, ¿cómo la verían? ¿Qué se construiría? ¿Cómo la vislumbran a futuro? Y si quiere podemos hacer, comenzando por María Emilia. Bueno, yo lo vería más como, ojalá, ¿verdad? Una ciencia mucho más equitativa, más justa, que pueda brindar soluciones mucho más completas y que le dé oportunidad a todas las que deseen participar en ser parte, ¿verdad? De la ciencia, no ser excluidas y no solamente, ¿verdad? Lograr difundir o de lograr comunicar ciencia, sino también que la disfruten, que creo que es lo más importante de todo. Yo creo que es importante como eso que decía Mare de la inclusión, pero siempre como resaltando que no sea una inclusión forzada, porque también como comentaba doña Ani, tal vez la solución no es como poner tanta cantidad de cupos para mujeres y tantos para hombres y decir, ahora sí estamos iguales, sino que sea una inclusión como real y porque hayan, o sea, porque hay mujeres capacitadas y que quieran estar en la ciencia o tomar cargos o lo que sea, pero también porque se les da el espacio, no porque se les obliga a la gente que, digamos, está en el mando o a los hombres a darles ese espacio, sino que sea como una inclusión real y que también por parte de las mujeres sea algo que ellas también deseen. Sí, yo nada más quería aportar que igual en Biolo, nosotras en Biolo y Ingeniería en Biotech, nosotras estamos en una situación un poco privilegiada en el sentido de que normalmente y comúnmente estamos muy rodeadas de mujeres. Nosotros hicimos una actividad que era no solo con chicas de Biotech, pero con chicas de otras carreras aquí en el TEC. Y ellas decían, ¿cómo que ustedes tienen más de 10 mujeres, compañeras? Yo no, soy solo yo en mi clase. Somos 40 chicos y soy yo. Y en ingeniería física, por ejemplo, un amigo me decía, es que yo no tengo chicas en mis clases, solo hay una. Y por ahí. Entonces, nosotras estamos, digamos, ciertamente muy acompañadas, ¿verdad? Con nuestras amigas, compañeras que somos en la carrera, pero esta no es la realidad de las ingenierías, por ejemplo, o esta no es la realidad de otras ciencias tan cercanas como física. Entonces creo que a mí me gustaría ver eso, o sea, no solo chicas en biología, pero también en ingeniería, específicamente en física, en otras ciencias que también deben ser apoderadas por mujeres. Ani, te toca el cierre Ok, yo, bueno, de la si pregunta. falta, Daniela no ha hablado, era, sí, Daniela. Bueno, no sé. Vamos a ver, yo creo que de hecho vi una pregunta en el Zoom parecida. A mí algo que me caló mucho o que me sigue calando como estudiante de biología es que yo considero, ahorita estando en mi último semestre de bachillerato, que en proporción los profesores que he tenido versus las profesoras que he tenido, o sea, he tenido muchísimos más profesores. Y tal vez a nivel como de nuestra generación, creo que sí se veía, me parece que había un poquito más de mujeres, digamos, y creo que en las generaciones que están entrando ahorita también hay un poco más de mujeres. Sin embargo, en la parte académica y en la parte de profesores, que vamos a lo mismo y voy a sonar como un disco rayado con lo que dije al principio, o sea, en términos de referentes, siento que siguen faltando muchas. Entonces, a mí me gustaría ver en el 2030 una escuela de biología, no sé, una facultad de ciencias que de verdad tuviera muchas más mujeres profesoras. Creo que pues el verlas ahí, como el poder estar, o sea, el poder ser cercana a ellas, te enseña una perspectiva completamente diferente de la ciencia. Entonces, al menos creo que eso es lo que a mí me gustaría. Y bueno, el 2030 ya está así como aquí nomás, ¿verdad? Incluso, este, bueno, o sea, está en este periodo de 4 años de gobierno que sigue, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que todavía siguen siendo tiempos muy complejos para todo el tema ambiental en general, para la biología y para la naturaleza. Creo que hay muchísimos retos en los cuales necesitamos contribuir de una manera activa para salvar este bote, ¿verdad? Porque realmente yo siento que estos 4 años pasados han sido muy graves en general para las ciencias. Pues los puestos de biología a nivel, digamos, del gobierno han sido casi que eliminados y sustituidos por plazas técnicas de menor nivel que un bachillerato. Y entonces eso cierra las oportunidades para que los profesionales en biología puedan estar. Y si se cierra en general las oportunidades de profesionales, todavía se cierra más para las mujeres. Y yo creo que sí ha sido en general, digamos, en las escuelas, como lo decía Daniela, o sea, hay pocas profesoras. Entonces, y que muchas veces en esos concursos, como yo lo decía, o sea, al final, ¿verdad? Votan por el hombre y no por la mujer porque, ay, después que pasa A, B y C, va a tener chiquitos. O sea, sí toman en cuenta todos estos elementos, ¿verdad? Que se van a estar incapacitando, etcétera. Y entonces, pero si también uno es como una mujer muy aguerrida, entonces, no, hombre, esa vieja no la pongamos de ningún lado, ¿verdad? Quitémosle las oportunidades. Esa vieja es muy peleona, ¿verdad? Y así es como nos dicen, vieja peleona, ¿verdad? Y entonces, ya nos minimizan de alguna manera, y se nos van cerrando esas puertas. Entonces, pues ahí hay que poner muchísima atención en esas oportunidades, la apertura de oportunidades. Entonces, es lo que quisiéramos, ¿verdad? Y yo creo que sí vienen tiempos muy interesantes porque cada vez que hacemos una incorporación, son más mujeres, ¿verdad? Las últimas incorporaciones han sido muchísimo más mujeres que hombres, bastante más mujeres que hombres. Porque vi que había una pregunta sobre eso, voy a esperar la pregunta para responderla, pero yo creo que sí hay mucho. Yo le quisiera pedir permiso a Fernando para que le dé chance a Elena, porque yo creo que, que sí es Claro, importante que claro, a la Elena profe. pudiera aportarnos, porque ella lo vive, digamos. Yo veo atrás de ellas porque yo ya no estoy ahí en la escuela de biología, solo voy de estudiante de vez en cuando, pero sí, yo creo que hay algo importante que Elena quiere contarnos. A ver, Fernando, usted es el de la palabra, désela. No, sí, ya, ya, Sí, de fijo. estaba Dale, esperando que profe. me daba la palabra. Ah, le No, estaba esperando. primero que todo, pues quiero agradecer profundamente a Ani y a Raquel que hayan organizado esta actividad tan valiosa y tan bonita. Felicitaciones a Dani, Gaby, Mare y Fabi, porque ustedes son la generación que viene y como les digo yo siempre a mis estudiantes, de aquí a unos no sé, 5 a 10 años, ya podrían estar en posiciones de toma de decisiones, a veces en una institución, en un gobierno, dentro de la propia universidad. Entonces eso es importante. A mí, yo siento que tal vez para la gente que ha estudiado biología es un poquito más intuitivo entender, si usted ve la naturaleza se basa en la diversidad. Nosotros le decimos biodiversidad y mucha gente piensa que nada más quiere decir cantidad de especies. No, no. Diversidad es precisamente decir que existe un montón de soluciones distintas para un mismo problema. Esa es la maravilla de la naturaleza. Nosotros les podemos llamar estrategias reproductivas, estrategias de alimentación, partición de nichos, como usted quiera llamarlo, pero al final de cuentas se basa en que pueden existir muchas respuestas para solucionar una sola cosa. Y cuando nosotros excluimos grupos, entonces perdemos mucha de esa biodiversidad, pensémoslo así,
y por muchos años ha sido grupos minoritarios, ¿verdad? Lo que se ven afectados. Varios de ustedes mencionaron en diferentes momentos la palabra inclusividad. No es una guerra de sexos, digamos, es simplemente hacer un espacio inclusivo donde toda esta diversidad de soluciones, de propuestas, de perspectivas se puedan unir y complementar, como lo dijo también Ani, que haya un complemento y que a final de cuentas uno encuentre soluciones más viables, más aceptables. Y esa sería como una idea. Pero habiendo dicho esto, nosotros siempre hemos tenido, yo estoy en la comisión de mujeres en ciencia de la Escuela de Biología y hemos tenido una discusión filosófica muy profunda de precisamente que por dónde arranca uno, porque primero hay que convencer a la mayoría de las personas, inclusive algunas mujeres, de que se necesita un nivel de equidad en diferentes cosas. No es solo número, ¿verdad? Es simplemente también equidad en las asignaciones, en las posibilidades de que sea financiado cada proyecto que uno propone, de tener espacio de laboratorio, de tener técnicos o técnicas de laboratorio disponibles, etcétera, etcétera. Y entonces, muchas veces lo que yo he pensado es que tienen que ir dos caballitos juntos, uno a la par del otro, jalando la carreta. Tiene que haber un cambio de cultura en nosotras y en los compañeros, definitivamente, de aceptación de ese tipo de enfoques inclusivos. Pero también se necesita, a veces la reglamentación es la forma más rápida de que entren a funcionar algunas cosas. Entonces, tienen que irse con las dos. Yo pienso, esa es mi opinión, que lo más saludable es que vayan las dos cosas. Una donde la reglamentación ayude. Reglamentación como que, por ejemplo, se está hablando seriamente de hacer concursos de plazas con acción afirmativa y que haya concursos de plazas, por ejemplo, donde específicamente se diga que es solo para mujeres. En algunas escuelas es tal la inequidad que hay numérica que a veces es la única forma de hacerlo. Pero también existe inequidades dentro de la forma en que se valora el desempeño de cada docente. Entonces, en este momento, y las invito, si ustedes todavía son estudiantes en la escuela, yo creo que inclusive ustedes pueden participar. Está saliendo ahorita una revisión al reglamento de cómo se hace el puntaje de cada docente para ir ascendiendo en categorías y la parte de la forma en que se da puntaje, por ejemplo, por publicaciones hace casi imposible para una mujer poder ascender a catedrática. Es una barbaridad, es como que se hubieran echado para atrás 20 años. Entonces, estamos sumamente alarmadas porque nos parece una forma muy retrógrada de modificar cosas cuando más bien deberíamos empujar para adelante. Parece que estamos llevando en reverso todos los pasos. También está, por ejemplo, desde el punto de vista reglamentario, aparece ya el reglamento de hostigamiento sexual, que eso ha nivelado la cancha en muchas cosas, en muchas formas. Hasta cierto punto es apenas un proceso de aprendizaje y junto con eso, la Escuela de Biología también elaboró una guía para las giras, porque Ani creo que fue la que mencionó también las dificultades que tiene uno en una gira, los riesgos a veces a los que se expone una estudiante. Y entonces, todo eso, digamos, va, como les digo, son cosas de reglamentación y de normativa, pero que ayudan también en el proceso de ir poco a poco cambiando la cultura. Igualmente, por dicha, ya pues hay lo que yo llamo hombres del renacimiento que pueden entender que no sienten que la ruptura del patriarcado es un ataque contra ellos, es simplemente hacer más una sociedad más inclusiva. Y no estoy hablando solo de que sean hombres o mujeres, sino que estoy hablando de inclusividad de un montón de características diferentes de cada persona. A mí, por ejemplo, piensen en la película de Talentos Ocultos, que es muy bonita, todas estas mujeres que además eran afroamericanas, entonces tenían como doble estigma en ese sentido
y la genialidad de sus mentes, de sus trabajos, de su desempeño, no se podía comparar con la de ningún otro, ni varón ni blanco, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno también tiene que ayudar a darse el lugar. Poco a poco hemos ido, bueno, y en la universidad yo lo veo como que hay dos niveles de desempeño. Uno es como lo que hablamos en algún punto, ustedes lo mencionaron, la parte de política universitaria, que es los puestos de decisión dentro de la política universitaria, direcciones, decanaturas, etcétera. Y por otro lado está la parte de pasos académicos que uno va ascendiendo, donde pasa de profesor adjunto a asociado a catedrático y así por el estilo. Entonces, ahí, digamos, yo siento que el Consejo Universitario ahorita tiene una buena cantidad de, muy, muy equilibrado está entre varones y mujeres. Pero igual, ustedes mencionaron que de Canatura creo que solo en ciencias solo hemos tenido dos mujeres, que sería Vicky Solís y Rosaura de Química. Em, en la dirección ha habido más mujeres en la escuela de biología, pero en la rectoría, en todos los años que tiene la universidad, hasta donde yo sé, solo hemos tenido una mujer rectora. Si estoy en lo correcto, que es Yamilet González. De ahí en adelante, todos, y nos podemos ir al año 2000 y prácticamente todos han sido varones. Entonces, ese tipo de cosas también, uno busca, ¿verdad? Las personas debemos buscar cómo hacer esas modificaciones. Yo les deseo lo mejor del mundo a ustedes que vienen para arriba. Uno trata de abrir algunas brechas, pero ustedes tienen que recorrer el camino. Igual yo tuve profesoras, muy pocas también, profesoras que fueron pioneras en su campo. Por ejemplo, creo que tanto Eugenia Flores me parece y, no, y creo que doña Mirna me parece que fueron cofundadoras, si es correcto, del Colegio de Biólogos, como, ¿verdad? O aclárame, Ani, yo creo que doña Mirna sí, pero no sé si Eugenia. ¿Estás con el, Sí, así, ya, ya, ya. Doña Eugenia sí sí, ingresó después, pero, a ver, sí, o sea, no están en la lista de las mujeres, de de los las fundadoras, cofundadores, digamos, pero sí, es que hay varias ajá, fundadoras, hay varias mujeres sí, que están en varios la estadios, de sí, constitutiva, sí, pero sí, ahora ajá. respondo a la pregunta. Pero en ese sentido, sí, digamos, nosotros hemos tratado también de reglamentar o tener reglas claras de cómo se debe comportar un docente, un asistente, una asistente, cada estudiante, cómo es el comportamiento en las giras, porque tenemos que garantizar la integridad física, emocional, espiritual, psicológica de cada una de las personas que entran en juego en una gira, tanto los que vamos en el bus como las personas con las que nos toca interactuar cuando estamos haciendo algún trabajo de campo. Entonces, pero esa es la idea y también las invito muy cordialmente a que se vayan integrando, digamos, en diferentes actividades que queremos hacer este semestre, precisamente para ir empoderando cada vez más y que ustedes puedan irse desenvolviendo, porque siempre he pensado, toda persona, todo ser humano tiene el derecho de buscar su realización profesional y personal. Entonces, ahí la idea es que la cancha esté igual para todas las diferentes diversidades que existen y uno tiene un poquito un concepto más amplio y más, me parece más acorde con la naturaleza de cuando hablo de biodiversidad y hablo de inclusividad en todos estos procesos. Creo que ustedes entienden mejor, ¿verdad? Por la formación que tenemos. Así es que muchas gracias entonces. Ya paro. No, muchísimas gracias, porque eso también nos ayuda a otras preguntas que tenemos en el chat.
Y bueno, de hecho, Elena lo decía, integrar, digamos, muchos de estos espacios y bueno, que dicha que también mencionaste de cómo comenzar, ¿verdad? Un punto de partida organizacional, ¿verdad? Para hacer estos diagnósticos, también compartirles que el colegio, en ese sentido, bueno, tal vez ahí Raquel incluso al final lo comenta porque es un esfuerzo que ha sido muy liderado por ella desde la Comisión de Derechos Humanos, pero por ahí nos preguntaban de qué tan importantes son las redes de apoyo de mujeres en ciencias. Entonces ahí Elena nos hizo una muy buena introducción a esa pregunta, ¿verdad? Y entonces a las personas panelistas, si nos ayudan y nos dicen qué tan importante para ustedes han sido esas redes y cualquier otra experiencia que se quiera sumar por el chat o con la manita levantada, con muchísimo gusto. Chicas, Eh, Yo creo que, bueno, viéndolo puntualmente desde el tema como universidad o como estudiante universitaria, yo creo que muchas veces se deja de lado el hecho de que no solo somos estudiantes, sino también somos personas, o sea, y todas estamos aquí, sí, si bien como para realizarnos profesionalmente, pero una también tiene de sus altibajos a lo largo de su estudio y todo, y tener una red de apoyo. Puntualmente lo digo, qué sé yo, por ejemplo, como que tus amigos de la universidad, o como que tu gente cercana, que sean tu red de apoyo, sí, está bien, pero a veces también como el tener ya una red de mujeres que puede que estén pasando por la misma situación que vos o que puede que hayan vivido lo mismo que viviste vos, más que todo como en esos temas, ¿verdad? Que implican, entiendo, esa disparidad de género, ¿verdad? O incluso, bueno, acoso, como pasa en muchos casos. Para mí, yo creo que como estudiantes y como personas es algo elemental. Creo que una cosa es como decirle a tus amigos de toda la vida, hey, me pasó esto, pero tal vez unos estudien farmacia y los otros estudien matemáticas, entonces como que no van a estar ahí con vos. Creo que el sentirte apadrinado dentro de tu edificio, dentro de tu escuela, a la que tienes que ir todos los días para formarte profesionalmente, me parece que es sumamente importante y que le podría ayudar a muchas personas. Sí, yo creo que es súper importante tener una red de apoyo porque es esto igual que hablábamos, lo del cuido y como decía Dani, es tanto el grupo de amigos, amigas que uno pueda tener, pero también como las mujeres en la carrera que tal vez no son como las amigas de generación de uno o lo que sea, pero igual tener un grupo de mujeres apoyando y dispuestas a ayudar y a hablar y a solucionar con una, ¿verdad? Y a guiarla, o incluso ver con otras experiencias o cosas que tal vez uno está pasando y ellos ya pasaron y que lo puedan guiar a uno es súper importante. María Emilia, Fabiana, no sé si quieren complementar con algo. Bueno, yo creo que Dani y Gaby mencionaron, ¿verdad? Cositas que yo también quería mencionar, pero no, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo más importante dentro de la formación académica y durante la formación profesional, ¿verdad? En biología, es tener una red de apoyo y tener un grupo de personas que se relacionen con las mismas experiencias que uno ya ha pasado durante la carrera o después de la carrera o en el ámbito laboral. También personas, ¿verdad? Yo creo que lo más típico es de que uno empieza como a generar estas amistades, tal vez, o esos apoyos durante los cursos, ¿no? Uno empieza como conociendo a la gente y yo creo que con lo que uno se empieza a relacionar mucho es tal vez que ese curso es un poco más difícil, así que como que nos relacionamos con esto. Y eso es como un pequeño ejemplo. Yo creo que uno cuando está pasando por un curso muy difícil ya tiene como su grupo de apoyo que lo ayuda para poder salir, ¿verdad? Salir bien, salir del curso y continuar con lo que sigue. Es un pequeño ejemplo, pero también se aplica durante el crecimiento profesional. Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han mencionado Gaby y Dani. Tal vez nada más ahí como para terminar de meter la cuchara. No,
que en realidad de parte de nuestro proyecto, ahí como promoviéndonos, para no, pero parte de nuestro proyecto también es eso, o sea, parte del plan de divulgación científica, pues también queremos como establecer una red segura eh, entre estudiantes y pues creo que algo que sí nos haría muy bien es como tener protocolos o tener como herramientas para ayudar a personas que estén pasando por estas situaciones. Entonces, que si ustedes en algún momento se sienten así, tal vez como dentro de, lo digo dentro de Biolo, ¿verdad? Porque es de como con las personas con las que más nos relacionamos a nivel personal las tres, ¿verdad? Pero incluso como gente de ciencias y todo, que si en algún momento necesitan apoyo, necesitan como un grupo de mujeres que las escuche y que valide sus emociones y todo, pues que se sientan más que libres de escribirnos por nuestras redes sociales, por nuestros correos, por lo que sea, y pues al final estamos todos juntas en esto, ¿verdad? Yo creo que ahí tal vez ya que nos estamos aproximando al cierre, ¿verdad? Como y pues salir también como con un discurso un poquito más sororo de que pues al final, ok, estamos teniendo esta charla, estamos poniendo los problemas sobre la mesa, pero también les estamos dando como una forma de solucionarlos si en algún momento necesitaran ayuda, ¿verdad? Y yo nada más quisiera como señalar que, bueno, que el colegio tiene la Comisión de Derechos Humanos, si bien no trabaja así como una línea de consultas, pero ahí estamos compañeros y está abierta, digamos, es igual, este, no sé, que se sientan también con esa libertad de consultarnos. Bueno, en mi caso, saben que tienen digamos, toda la apertura, ¿verdad? Para que nos puedan preguntar, comentar, o aunque no sean todavía colegiadas, pero bueno, ya algunas saben que sí, que ahí tienen donde consultar, pero nuestra Comisión de Derechos Humanos puede también actuar en esa forma. Perfecto. Y por ahí queda una preguntita de el tema de proporción de hombres y mujeres en la carrera de biología y en el gremio profesional la proporción. Es un dato Sí. complejo de sacar, ¿verdad? Yo creo que CONARE había hecho el estudio del estado de la educación y del STEM, ¿verdad? Como en el 2023 y es a donde se comienza a ver la pérdida, sobre todo como que en bachillerato es relativamente similar y es conforme se va avanzando a nivel de posgrado y luego, peor aún, se vuelve a hacer la brecha aún más grande conforme se va avanzando hacia ya propiamente personas en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, por ahí yo creo que podemos compartirles los dos enlaces, de esos estudios, pero sí, el detalle no es tanto cuando se inicia, de lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Y cualquier cosa me corrige eh, eh, cualquiera de las panelistas, pero es conforme se avanza en el tema profesional y en el tema de posgrados que quedan un poquito más abajo. Que bueno, María Emilia, de una vez con la mano, Ajá. contanos. Sí, más bien, justamente en la introducción, disculpen el ruido, pero justamente en la introducción a los nuevos ingresos a la carrera se mencionó como el dato de cuántos estudiantes activos hay en la carrera, al menos en biología en la UCR. El número exacto no lo tengo, pero sí en los últimos años hemos tenido más alumnos mujeres que hombres, que es como que la proporción de estudiantes activos en la escuela ha estado cambiando. Así que sí hay un poquito más de mujeres que hombres como estudiantes activos. Así que quería aportar en eso. Y a nivel, digamos, de historia del Colegio de Biólogos, entre el 68, ¿verdad? Que es cuando se establece el colegio, a los 80 eran más hombres que mujeres, pero siempre, o sea, no como una gran diferencia, siempre ha habido bastantes mujeres. Y entre, digamos, de los 80 al 2000 han dado parejo, ¿verdad? Pero en los últimos años ha sido más mujeres las que han ingresado. Bueno, nosotros habíamos hecho toda una estadística en el 22, no solo, digamos, de la proporción hombres y mujeres, sino también de dónde vienen los colegiados, cuántos de área rural, cuántos de área urbana, todo eso. Y ahorita vamos a renovar la estadística, porque sí son datos muy importantes, ¿verdad? Que nos dicen muchas cosas, pero sí sé que en este momento lo que les decía, se están colegiando más mujeres que hombres.
Fernando, tenés apagado el micrófono. Estaba leyendo preguntas, pero creo que estamos Ok. al día, entonces, Ujú. perfectísimo. Más bien agradecer al Colegio Biólogo por abrir esta ventana, ¿verdad?, de diálogo y traer académicos, institución, asociación de estudiantes, emprendedoras, ¿verdad? Y comenzar a hablar un poco de este tema desde una perspectiva, pues que no deja de ser importante en la transformación social, porque eso es lo que ustedes estaban pues conversando, ¿verdad? Y a quienes nos acompañaron por Zoom y Facebook, gracias por las preguntas, gracias a la profe también Elena ahí por darnos incluso más temitas para considerar, ¿verdad? Este webinar yo creo que entonces queda grabado y disponible. Y bueno, fue un honor pues poder ahí intervenir y moderar en ese sentido. Y recordemos entonces de que la ciencia es completa siempre y como dijeron por ahí, sea diversa, ¿verdad? Entonces, más bien muchas gracias por mantenerse esta horita y media. Yo creo que permite para más el tema, pero agradecerle muchísimo al panel, ¿verdad? Y no sé si quieren dar un mensajito final de despedida para las personas oyentes. Bueno, yo primero quisiera, que me hubiera gustado cerrar, pero bueno, este, sobre todo quiero motivar a las biólogas que vienen ahí de camino para que se mantengan en la carrera, estén adelante, lúchenla, pero sobre todo apoyémonos unas a otras, no solo dentro de los grupos, sino entre las generaciones, de las que hemos pasado por tanto, pues tenemos mucho que contarles y mucho en que apoyarlas y también nos nutrimos de todo lo que las nuevas biólogas, las que están formándose, nos aportan, así es que animarlas a mantenerse en su carrera. Y también los que están tomando las decisiones, ¿verdad? Porque muchos jóvenes tal vez nos están escuchando que están ahorita en quinto año y están tomando esa decisión y muchas familias los desaniman a que para qué va a estudiar biología, eso no tiene trabajo, ¿verdad? Y entonces yo creo que aquí podemos ser testigos de la satisfacción que da una carrera como la biología y que sea, ahí se construye el trabajo y hay que seguir estudiando y que tengamos más doctoras en biología para que nuestro gremio sea un gremio muy fuerte. Bueno, a mí me gustaría agradecer como el espacio también porque creo que siempre es importante, como mencioné antes, los espacios para conversar y para escuchar y para aprender, porque definitivamente yo creo que, bueno, aquí todos aprendimos bastante y también es bueno como compartir, ¿verdad? Cada una que pudo hablar un poco también desde la experiencia personal. Entonces, agradecer siempre el espacio y por habernos incluido. E igual, querer motivar y para que futuras niñas y adolescentes eh, vayan por el camino de la ciencia, que realmente es un camino muy lindo y si realmente es lo que les gusta, es lo que quieren que lo hagan. Y que igual como mencionaba Dani, siempre pueden encontrar apoyo en nosotras. Igual, bueno, estoy segura que con la socia o con el colegio de biólogos siempre va a haber ese apoyo. Entonces, sí, agradecer y sí, muchas gracias. Sí, bueno, a nivel personal, yo creo que a nivel de biológicas, ¿verdad? Como para ir cerrando, pues primero que nada, obviamente agradecer el espacio y, bueno, agradecer el espacio al Colegio de Biólogos y también a las personas que se conectaron, me parece como muy bonito, creo que, pues obviamente es un tema que llama la atención y pues sacar un rato de su tarde, ¿verdad? Dice mucho de que de verdad quieren aportar a la situación, entonces, sí, de mi parte agradecerle muchísimo a ellos también. Y, y sí, nada, que yo creo que todos nos llevamos un pedacito de queque para la casa que tenemos que aplicar en nuestro día a día.
Yo también por mi lado quisiera agradecer el espacio al Colegio de Biólogos por la oportunidad y también a todas las personas que han participado, las chicas biológicas, doña Ani, Fernando y todas las personas que han estado haciendo las consultas. Creo que, como dice Dani, es bonito porque de verdad existe un interés por conocer lo que nosotras pensamos, lo que nosotras podemos contar a partir de nuestra experiencia. Así que muchísimas gracias. Yo de verdad espero, yo también busco motivar, busco que de la misma manera que cuando yo era pequeña fui motivada por mujeres que estaban en ciencias, este espacio y otras científicas a mí motiven a futuras científicas a que si es posible participar en ciencia y que si es posible liderar en ciencia también. Así que Muchísimas gracias a Ani, bueno, ya por ahí decía Fabiana que se retiraba, a Daniela, Ana Gabriela y a Emilia por hoy, pues, ser parte de este panel. Y bueno, entonces desearles una feliz noche, eh, y que estén atentos a las redes sociales del colegio para mayores oportunidades de conversación como estas. Entonces, muchísimas gracias y que pasen una bonita noche. Muchas gracias. gracias igualmente a ustedes. Gracias. Buenas Gracias, hasta noches. luego. Chao, Buenas buenas noches. noches.